Muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos. Cordial saludo de bienvenida en este día que Dios nos permite poder escuchar, poder atender a esa palabra que Dios ha colocado para cada uno de nosotros. Es un gozo y un placer poder estar nuevamente allí en contacto con cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos que ya se están conectando a través de las redes sociales, aquí a través del Facebook y poder compartir en esta noche. Vamos a darle un poquito más de tiempo a ver si ya se conectan todos nuestros hermanos en nuestra red para dar inicio. Mientras tanto, pues vamos entonces a dar inicio ya al tema de esta noche. Salmo 119, versículos 41 al 48 que tenemos allí en esta noche. Salmo 119, versículos 41 al 48. En esta noche nos corresponde la letra Va, la letra Va que significa o tiene alguna descendencia. Ya lo hemos dicho, precisamente estos son un acróstico que el salmista ha elaborado y que va de acuerdo a las letras del alfabeto griego y van relacionadas allí. Cada porción de estas letras están o significan realmente en cada porción va la letra del alfabeto griego y allí en esta noche tenemos a la letra Va. La letra Va, que ya hemos dicho, se está representada allí en algún personaje y en esta noche la letra Va significa Yitzhakar. Yitzhakar es una de las representantes, bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, una de las tribus que es Isaacar y por lo tanto representa allí Yitzhakar. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro texto que aparece allí. Ya va a aparecer allí en pantalla nuestro texto en esta noche. Es el Salmo, repito, 119, el cual estamos recorriendo. El día de ayer veíamos cómo el salmista ya nos había presentado una serie diferente, una forma de cómo orar al Señor y cómo se manifestaba allí precisamente el salmista a través de eso, de abrir, de mostrar a través de ese corazón abierto, mostrar una gran oración, es decir, presentarse ante nuestro Padre Celestial de una forma totalmente abierta, entregar el alma y entregar el corazón y pedirle a Dios de una manera muy sincera, como nos lo mostraba el salmista el día de ayer, mostrar y pedirle a Él. ¿Qué pedía el salmista? Pues pedía precisamente eso, que le enseñara a conocer muy bien su palabra y sobre todo a entenderla, a entender esa palabra, que es algo que nosotros deberíamos hacer constantemente, todos los días, al escudriñar su escritura. Nosotros debemos pedirle al Señor eso, que nos enseñe algo más, que nos haga entender, pero profundamente su palabra, para poder estar gozosos y obviamente no conocerla y entenderla, sino que veíamos cómo el salmista nos mostraba algo significativo. Es que aprender a través del conocimiento de esa palabra, podíamos estar aprendiendo algo mucho más acerca del Señor. Es poderle a través de su palabra reconocerle a Él en su gloria, reconocerle en su amor, en su misericordia y sobre todo conocer toda su naturaleza, lo que nos permite estar constantemente en esa plena relación con Él. Bien, ese es un pequeño resumen de lo que habíamos visto ayer en ese salmo del día de ayer, y hoy que vamos a ver este Salmo 119, le invito entonces en esta noche a que leamos este salmo que dice de la siguiente manera. Salmo 119, versículos 41 al 48. Creo que estamos un poquito corridos aquí. 139, 46, 41, 48. Dice de la siguiente manera: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad,
porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre, y mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos y tus mandamientos, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Bueno, estos versículos o estos pasajes que nos muestra allí el salmista nos puede mostrar realmente la misericordia de Dios. Y podemos decir que la misericordia de Dios está canalizada, viene así como por un conducto y que por esa palabra, es la palabra de Dios la que Él utiliza para podernos hacer llegar ese canal para mostrarnos la misericordia plena que Él nos muestra allí. En estos versículos entonces vamos a ver algo muy interesante, algo muy importante. Hemos colocado en nuestro título de esta noche, somos testigos del Señor. ¿Realmente somos testigos del Señor? Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer, ¿somos testigos del Señor? Y muchos de ustedes tal vez levantarán la mano o estarán moviendo la cabeza diciendo, somos testigos del Señor. Pero ¿qué conlleva ser testigos del Señor? Bueno, en estos primeros pasajes o este pasaje que nos muestra hoy el Salmo, nos da a entender que ser testigos es lo que va a mostrarnos hoy este salmista, es el coraje, esa fortaleza que se debe tener, esa entereza que es necesario que una persona deba tener o para dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué tanta entereza tenemos? ¿Qué tanto coraje tenemos nosotros para poder ser testigos de Jehová? ¿Qué hacemos nosotros? No testigos de Jehová en la secta, sino testigos de nuestro Padre Celestial, de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el salmista aquí nos dice, y podemos recordar una de la palabra que aparece en la Biblia, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, precisamente es eso. El salmista, en estos pasajes que nos muestra allí, como lo hemos leído, muestra ese amor incondicional, un amor que está constantemente buscando al Señor, que es algo que parece que saliera de lo normal. A veces nosotros nos concentramos en leer algún pasaje, en escudriñar la Biblia, pero nos quedamos allí. Pero hemos visto a través de los pasajes que hemos leído durante estos días y la semana pasada, cómo el salmista busca de una manera diferente hablar de él, quiere interiorizar esa palabra, tomarla para sí y poder anunciarla a las demás personas. Entonces nos quiere decir que tenemos que buscar de una manera tener ese amor profundo por la palabra del Señor, porque no podemos hablar de alguien al cual no conocemos. Por eso es importante escudriñar la palabra para poder tener afirmaciones. ¿Y dónde lo encontramos? Pues allí en la Escritura, donde podemos tener es precisamente allí. Volvemos a repetir ese versículo que acabamos de decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de palabra, de sabiduría, de conceptos que la misma palabra te da, pues es mucho más fácil que tu boca pueda hablar, pueda animarse y pueda hacer testimonio. Pero si tu corazón está vacío, las personas, es así, entonces que vamos a ver cómo el salmista en estos pasajes va a darnos unas peticiones. Primero va a utilizar dos peticiones. Él va a hacer nuevamente dos peticiones, como el día de ayer que hacía peticiones, hoy va solo a mostrar dos peticiones. Pero después de estos primeros versículos va a darnos una serie de promesas, no promesas que Dios da para nosotros, sino que el salmista está haciendo unas promesas a Dios, tal cual como nosotros también debemos interiorizarlas, debemos estar puestos allí como colocándonos los zapatos, o les invito prácticamente a que ustedes allí en cada uno de estos versículos lo sientan en esos versículos, como el salmista empieza primero a hacer esas peticiones a nuestro Padre Celestial, pero también como en los restantes versículos va a empezar a hacer esas promesas ante nuestro Padre. Y vamos a verlo. En la primera parte empieza a hablar el salmista. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y lo que vamos a encontrar es que el salmista está pidiendo, venga
Dios plenamente a nuestra vida, a la vida del salmista. Recuerden la invitación que les acabo de hacer. Cada uno de nosotros va a estar leyendo esto. Ven a nuestra vida, ven a mi vida, Señor, conforme así como tú lo hiciste en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y como tú lo mencionaste en tu palabra, Señor. Ven allí. Es muy interesante ver cómo el salmista, como la persona que está pidiendo este favor, pidiendo esta ayuda, se reconoce allí reconociendo el tema de la misericordia. Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo el salmista? El que no te dan y que no mereces. Es ese algo que no te dan, que no mereces. Recordemos esos tres elementos que es que a veces como que nos confunden. ¿Recuerdan qué es la gracia? Bueno, la gracia es algo que te dan que no mereces. Por lo tanto, hemos hablado de ese regalo inmerecido. Cuando nosotros vemos la gracia, es el don, un regalo que Dios nos ha dado por algo que nosotros no merecíamos. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es que te dan lo que no mereces. Ejemplo, te vamos a dar algo que no mereces. Por ejemplo, cuando uno llama a un hijo pequeño para castigarlo por algo que ha hecho, entonces uno lo llama y le pregunta, bueno, ¿por qué hizo eso? Entonces uno tiende a tener esa misericordia y no le castiga o pasa por alto, le pone otra prueba diferente, pero muestra esa misericordia allí que no te dan lo que mereces. ¿Qué necesitaba o qué merecía el niño allí? Bueno, castigo, disciplina, pero resulta que nosotros vemos de otra forma diferente, al igual que Dios, y nos da su misericordia, pero también vemos la justicia, y la justicia es que te dan lo que mereces. La justicia realmente es que te dan lo que mereces. Vamos a pagar por aquellos actos y aquellas situaciones que merecemos. Entonces, podríamos empezar haciendo unas preguntas, o el mismo texto nos hace una pregunta allí. ¿Qué dice de eso, de la misericordia que el salmista está pidiendo? ¿O a qué se refiere la misericordia que el salmista está pidiendo? Pues allí él mismo lo contesta: oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y él está pidiendo que esa misericordia de Dios venga a nuestra vida. Señor, ven a nuestra vida, que tu misericordia pose en nosotros. ¿Por qué? Porque tu salvación, así como tú lo has dicho a través de todo el salmista, reconoce plenamente, y nosotros también debemos reconocer que no merecemos nada de lo que hoy en día tenemos, que todo es por gracia, por misericordia, que Dios nos lo ha estado entregando. Entonces, el motivo precisamente de esa petición está allí en lo que nos dice, que dice que él conocía precisamente, conforme a tu dicho, reconocía en la escritura, en esa misma revelación, tal cual como nosotros la conocemos hoy, porque nosotros escudriñamos la escritura, porque cuando la observamos podemos ver claramente esas promesas que Dios ha hecho. Esas promesas no solamente de salvación, de vida eterna, muchas promesas que Él pueda cumplir esas promesas, ya sabemos que Él las va a cumplir, pero conociéndole plenamente, escudriñando la palabra, podemos entenderle que Él va a obrar allí y que nosotros también podemos tener claro ese conocimiento pleno en su palabra. Entonces podemos decirle claramente a Dios: Señor, ven con tu misericordia a nuestra vida. No importa cómo esté nuestra vida en este momento, tal vez esté llena de aflicción, de tormento, de dolor, pero pidámosle que Él venga. De pronto estamos llenos de gozo también, de alegría, de satisfacción por todo lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Pero pidámosle que esa misericordia de Él venga. ¿Para qué? Para salvación para cada uno de nosotros. La segunda petición que hace allí el salmista está referente allí, dice: y daré por respuesta a mi avergonzador. Y daré todas estas cosas conforme a tu palabra, al conocimiento, yo quiero darlas, dice el salmista, y las daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca deje de testificar, dice el salmista. Señor, ven a mí con tu misericordia, pero adicional a eso, déjame que yo nunca deje de testificar de tu palabra. Lo dice allí. ¿Por qué? Que nunca deje de testificar
quiere que en todo momento Dios esté allí, Él esté compartiendo y que no se hable otra cosa diferente que no sea la verdad, que el salmista y que cada uno de nosotros estemos siempre hablando eso, la verdad, una verdad clara, una verdad sincera. Ahora, la pregunta, si nosotros estamos allí interiorizando este salmo y estamos pidiéndole al Señor que nunca nos deje de testificar, porque podremos hacerle frente al avergonzador y estar firmes, porque vamos a estar confrontados en diferentes momentos. Cuando X o Y persona se separa, nosotros queremos, a veces sentimos ese deseo de hablarle, de mencionarle quién es Cristo, quién es Dios, qué ha hecho por nuestra vida, pues a veces nos da como miedo, pero el salmista dice allí, nunca deje de testificar, que yo nunca deje de testificar y podré hacerle frente al avergonzador. Y nos invita plenamente entonces a cuestionar. He pasado por un seminario, es que en la iglesia dan cursos, pero yo no he tomado ninguno. Pues déjeme decirle, mis queridos amigos y hermanos, que aunque hace parte integral del conocimiento y del crecimiento, no es necesario que tú tengas todo un recorrido, todo un bagaje de conocimiento para que tú no estés acudiendo a pedirle al Señor que no te deje testificar. Es tu propia vida, es todo lo que has desarrollado a partir de haber conocido al Señor, de todo ese conocimiento que llevas, lo que vas a expresar, porque vas a ser ese espejo. Tú eres ese reflejo de Jesucristo. Entonces, cuando la gente te vea, la gente se sorprende. Allí es cuando estás testificando, cuando tú puedes pararte frente al avergonzador y decir con tus propias palabras, porque el Espíritu Santo va a estar contigo y te está ayudando constantemente. Para estar hablando siempre la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es Cristo, porque allí dice que Jesucristo es la verdad. No dice una de las verdades o varias verdades, sino dice que es la verdad. Jesucristo es la verdad, la única verdad. No hay más verdades cuestionables ni debatibles, sino que Cristo es la única verdad que nosotros debemos reconocer. Esto me recuerda un testimonio que hacía un pastor en el momento en que su padre, su señor padre, partía a la presencia de Dios. Estaba en esos últimos momentos de agonía allí, pero el padre de Rick Warren exclamaba algo muy particular. La palabra que él decía antes de morir era una vida más, por lo menos una vida más. Y es que el padre de Rick Warren se había dedicado toda su vida a hablar acerca del tema de la salvación, a hablar la palabra de Dios y a ganar almas para Cristo. Entonces, la pregunta, ¿yo tengo pasión para compartir? Una pregunta que nos debe cuestionar a nosotros en esta noche. ¿Tengo pasión para compartir? A veces tenemos pasión para compartir acerca de algún equipo de fútbol, porque yo soy hincha, porque hoy en día está en los primeros lugares y entonces sacamos pecho y con pasión hablamos. No es que el equipo juega, que no sé qué, hacemos esto. Cuando somos profesionales, hablamos con pasión de aquello que nosotros hemos estudiado porque nos agradó, porque nos gustó y hemos terminado y estamos trabajando. Tenemos pasión por el ministerio, tenemos pasión para hablar por Cristo, pues ese es uno de los motivos que el salmista está haciendo allí en esta petición. Es que a través de esos juicios, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos tener la confianza plenamente en Él, tener esperanza en sus juicios. La pregunta entonces en esta noche es, ¿en dónde está mi esperanza? Sí, después de estas dos peticiones que hace aquí el salmista, entonces nos vamos a encontrar ahora con una serie de promesas. Recuerden que las promesas no las está haciendo en este caso Dios, sino que es el salmista, somos nosotros que estamos allí frente a Dios y nos estamos hablando. Ya abrimos nuestro corazón y ahora le estamos diciendo, papá, Padre Celestial, te voy a hacer una serie de promesas de acuerdo a ese amor, a esa pasión que tú me estás transmitiendo y esa pasión que yo tengo aquí interna. Ahora yo quiero prometerte algo. ¿Cuál es la primera?
La primera porción que aparece allí es que queremos testificar, como ya lo ha dicho. El salmista quiere testificar de la palabra, de la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se avergüence y que nosotros podamos hacerle frente precisamente al avergonzador. Y dice que la respuesta que va a dar es que se puede descansar en la palabra. Continúa diciendo el versículo, que en tu palabra he confiado. O sea, que descanse en su palabra, que nosotros podamos descansar plenamente en su palabra. ¿Qué es descansar? Descansar en su palabra, ya lo hemos dicho también muchas veces, es entregarnos, levantar nuestros brazos y decir, Señor, yo me rindo plenamente, confío en ti, en todo lo que tú vas a hacer. Y precisamente que esta es una palabra que me confronta o que nos ha confrontado durante mucho tiempo y sobre todo en esta época podemos hacerle frente a aquellas situaciones cuando alguien nos dice algo malo, cuando alguien habla mal de la bondad de Dios. Nosotros podemos ahora sí tener fuerzas, poder descansar en su palabra, entonces nos permite tener ese ánimo. Y yo en esta noche te quiero invitar, te quiero animar a que tú confíes plenamente en Dios, que puedas descansar en sus promesas. Recordemos que Dios siempre cumple esas promesas que Él hace. Entonces, ahora, al usar la palabra de Dios, es la mejor defensa que nosotros podemos tener como cristianos, como creyentes. Esa es una de las herramientas, una de las armas que nosotros podemos tener para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente al enemigo. Recuerden que el enemigo, Satanás, está allí rondándonos constantemente. Él sí que no duerme como nosotros. Nosotros a veces leemos un pasaje, confiamos en lo que el Señor puede hacer por nosotros y nos quedamos tranquilos, nos vamos a dormir. Pero Satanás, recuerden, como dijo Pedro, anda como león rugiente mirando a quién devorar allí. Entonces, la invitación también está no solamente en descansar en su palabra, sino meditar en ella, entenderla, estudiarla, memorizarla, porque en la palabra de Dios hay poder, hay confianza, y cuando usted confía en la palabra de Dios, puede hacer uso de ella. Un ejemplo claro que tenemos es cuando Jesús fue tentado. ¿Recuerdan? Satanás lo tentó varias veces allí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo reaccionó Cristo ante esa tentación? Pues a través de la palabra. Conocía plenamente toda la palabra y por eso pudo hacerlo. Obviamente Satanás también conocía la palabra perfectamente. El problema es que Satanás la estaba utilizando de una manera inadecuada. Pero la invitación entonces es a que entremos a conocer más qué es lo que quiere Dios a través de toda su escritura, qué es lo que nos quiere mostrar y a través de eso poder descansar. La segunda promesa que nosotros debemos hacerle, que nos invita el salmista a poder hacerle a Dios, es que nosotros podamos obedecer su palabra. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca la palabra de verdad. Y esa palabra significa tener obediencia, obediencia a su palabra. Durante toda nuestra vida hemos podido confiar en lo que hacemos, sin importar. Y el salmista aquí sí que es claro, porque ha venido hablándonos ya en 33, 34 versículos, nos ha venido hablando acerca de lo que es confiar plenamente en la palabra. Y podemos estar ahí hablando, yo me imagino al salmista, que no sabemos en este momento con certeza quién puede ser el autor. Muchos historiadores, conocedores de la palabra, afirman que el salmista que escribió este Salmo 119 fue el rey David. En momentos o en todo el transcurso de su vida está mostrándose allí en estos versículos la vida del rey David, pero no se afirma con categoría. Otros historiadores dicen que este salmo fue escrito en el momento de la dispersión, en el momento del éxodo, sobre todo cuando estaba Nehemías allí. Entonces hay una contradicción allí, no tenemos la certeza, pero parece ser que el que escribió estos versículos, este Salmo 119, mostraba un deseo ferviente por esa palabra,
por esa escritura y por todos los beneficios que mostraban allí. Yo me imagino estar en ese momento frente a frente con el salmista y poder sentir esa pasión, ese deseo, ese anhelo por la palabra, por inquirirla, por llevarle. Y allí vemos en la obediencia de su palabra cómo el salmista está mostrando esa confianza plenamente, sin importarle que lo que pueda costarle. Él ya conocía el dicho desde toda la escritura, sabía de la confianza y decía: Señor, yo quiero testificar porque puedo descansar en tu palabra, permíteme obedecerla. No importa lo que vaya a pasar, no importa lo que me cueste, yo quiero obedecer tu palabra. Esa es una promesa que nosotros deberíamos afirmar hoy en esta noche. Señor, déjame obedecerte plenamente tu palabra. Porque ¿qué implica todo esto? Pues implica que en esta circunstancia implica todos nosotros, implica obediencia. O sea, una pregunta: ¿será que si nosotros hacemos esta promesa, podemos hacerla realmente? ¿Podemos hacer esta promesa a nuestro Padre hoy? Porque si la respuesta es negativa y tú dices que no puedes hacerla, nos surge otra pregunta, y es: ¿de dónde viene la inseguridad para que nosotros digamos que no podemos hacer esa promesa? ¿Cuál es la inseguridad? Porque entonces tendríamos que examinarnos a profundidad y saber qué es lo que nos está pasando. Tenemos una revelación clara de la Escritura, conocemos plenamente a Jesucristo, sabemos de todos los beneficios que Él ha traído a nuestra vida, de toda esa misericordia, de que nos apartó del pecado, de la oscuridad, nos dio una vida nueva, nos dio identidad, nos dio una serie de privilegios, tenemos una vida y una familia nueva, y aparte de eso, Él pagó todos nuestros pecados, los llevó Él a la muerte en la cruz y nos dejó a nosotros limpiecitos, transparentes, para poder entrar en la presencia de Dios. Cantidad de cualidades, cantidad de atributos que nos dio Dios. Entonces, si eso no lo conocemos, si nosotros no podemos entenderlo y poder decir claramente que podemos obedecer su palabra, deberíamos cuestionarnos al responder negativamente. Porque si nosotros estamos en Dios, entonces nosotros le debemos una fidelidad continua y eterna a nuestro Padre que está allá en los cielos. Tercera promesa que debemos hacer, y es algo incuestionable, porque dice allí, continúa diciendo el versículo, porque tus juicios espero, guardaré tu ley por siempre. Y eso es otra promesa que nosotros debemos pedirle a Dios: guardar tu ley para siempre y eternamente, pero sobre todo andar en libertad. Andar en libertad, dice allí el salmista, andar en libertad. ¿Libre de qué? Libre de ansiedades, libre de temores, de cualquier cantidad de cosas que nos puedan estar atando en este mundo. Poder caminar libre, tranquilamente. Y esto parece una promesa muy grande, tremenda promesa, pedirle a Dios que esté allí, que nos ayude, porque esa promesa está ligada a una maravillosa bendición. El caminar libremente nos permite a nosotros poder tomar decisiones, pero que esas decisiones van en conjunto con lo que Dios promete para cada uno de nosotros. Entonces nos invita también a cuestionarnos, porque ¿quién puede andar sin libertad si no es Dios quien lo libera primero? Nosotros andábamos atados, esclavizados en el pecado, y hasta que no vimos a alguien que quizás nos quiso hablar de la palabra del Señor, cuando tuvimos esa confrontación con Dios, cuando nos estuvimos allí frente a frente, vimos que Él nos pudo liberar, y Él hace cosas increíbles. Lo que nos dice allí el texto, algo literal, es que dice, déjame andar por el ancho de tu campo, más o menos dice allí en el idioma original. Déjame andar por el ancho de tu campo. ¿Y por qué será que el salmista estará hablando de esa manera? ¿Por qué? Porque él ha buscado los mandamientos de Dios. Él los ha buscado. Él ha entendido la revelación.
y eso nos puede llevar también a confrontarnos con lo que dice Juan en su capítulo 8. Juan capítulo 8, en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Pero ¿por qué Jesucristo nos dice que debemos llegar a esa liberación? ¿Cómo hacemos para llegarla? Pues precisamente deberíamos devolvernos un versículo más antes y leer lo que dice en el versículo 31 de Juan. Dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que en esta noche yo te invito, te animo a que tú hagas una promesa a Dios, una serie de promesas que estamos desarrollando en esta noche. ¿Para qué? Para poder recibir todos estos beneficios, para poder permanecer en la palabra de Dios y no solamente permanecer, sino poder andar en libertad, poder andar tranquilamente, confiadamente en la palabra de Dios, en todo lo que Él hace, desarrolla por nosotros y poder nosotros también manifestar esa tranquilidad. Cuarta promesa que hace el salmista. La cuarta promesa que hace el salmista es no solamente testificar, porque dice, porque busqué tus mandamientos. Ahora dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere testificar a las autoridades y nosotros deberíamos hacerlo también, testificar a las autoridades. ¿Cómo hacemos eso? Pues esto sí que es tremendo porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a decir aquellas cosas que están bien, como también debemos estar llamados a decir aquellas cosas que no están bien. Es decir, sentirnos allí en medio de esa palabra, soportados o respaldados por la palabra de Dios, es que debemos hablar sin temor, a no sentirnos inferiores o en desventaja frente a aquellas personas que de pronto tienen cierto poder o cierto rango, y con Cristo no podemos estar avergonzados. Cristo siempre nos va a respaldar en todo momento. O tal vez estaríamos hablando de poder maquillar algunas cosas, decir simplemente lo que la palabra o la escritura tal vez dice, pero preferimos no decirlos y políticamente quedarnos callados frente a algunas situaciones. Es decir, que podemos decir algo que tal vez no nos parezca bien y nos quedemos callados como para no generar mal, para no generar incomodidad, y deberíamos estarnos callados. Mire, hace algunos años uno de los programas de los partidos políticos que se estaban lanzando anunciaban entre sus políticas, entre sus programas, estaban incluidos allí el matrimonio entre homosexuales, incluía el aborto, el machismo, la libertad de cultos y no sé qué cosas, y una serie de elementos allí. Y entonces me preguntaba si nosotros deberíamos quedarnos callados ante esta situación, no decir nada para no generar incomodidad. Creo que estoy de acuerdo en que tenemos una libertad. Cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, estamos en la libertad de hacer o de no hacer, pero siempre y cuando bajo unas reglas, bajo unos límites que nos permitan también evidenciar. Y como creyentes, entonces estamos también en la libertad de poder hablar lo que Dios anuncia en las Escrituras, de decir lo que está bien y de decir lo que está mal. Testificar ante las autoridades es otra promesa que debemos hacerle ante Dios. No quedarnos callados, sino poder anunciar esas cosas. Quinta promesa que nos hace allí el salmista es que deberíamos deleitarnos en la promesa, en los mandamientos. Dice, y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos. Es deleitarse en esos mandamientos. Deleitarnos allí, gozarnos en la escritura. Y hay una pregunta que podríamos hacernos allí, entonces es, ¿cómo predicar si no amo lo que predico? Si no amo lo que predico, yo no podría deleitarme en esa situación. ¿Cómo hablar con pasión si no tienes pasión por esta palabra?
Y por eso vuelvo a reiterar el haberme encontrado uno con el salmista o con muchas de las personas que escribieron, tal vez como Pablo, haberse encontrado uno allí cuando estaban escribiendo esas cartas, el deseo, el anhelo, ese gozo tan impresionante por sentir la palabra, por escudriñarla allí, por sentir la pasión, interiorizarla, es algo que me llama la atención, cómo muestra realmente ese sentido de pertenencia por la palabra. ¿Por qué? Porque el salmista realmente ama la palabra de Dios y nosotros también deberíamos estar en esa situación. Apenas abrir un pasaje bíblico, leerlo y nomás sentir esa sensación de algo que llega a nuestros sentidos a lo más profundo. Juan, en su capítulo 14, nos dice que si amáis o si amáis, guardáis mis palabras, dice Cristo. Si me amáis, guardad mis palabras. No es solamente retenerla allí en la cabeza, sino meditarla, interiorizarla allí. Entonces la pregunta, ¿hay pasión de nosotros por obedecer la palabra de Dios en tu vida? Si hay pasión, ¿la conocemos? ¿Podemos decirla y anunciarla claramente? Bueno, el salmista allí se encontraba lleno de regocijo, lleno de alegría por conocer, por obedecer esos mandamientos, y lo demostraba a través de esa misma palabra, el poder oírla porque la tenía, porque la interiorizaba y porque amaba y respetaba a su Señor. Entonces hay que deleitarnos en los mandamientos que da nuestro Señor. Sexta y última promesa que hace el salmista a Dios es el de alzar. Dice, alzaré asimismo mis manos y tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. O sea, reverencia a los mandamientos. Reverencia a los mandamientos. Dice nuevamente allí que amaba. Es que se ve ese espíritu, no sé, eso es como que brota allí el amor que muestra el salmista y que promete meditar constantemente en estos estatutos. Entonces, la invitación esta noche es a que podamos pedirle a Dios, así como lo hace el salmista, pedirle a Dios que nos ayude a tener una actitud correcta hacia Él, hacia su palabra, a poder amarle más, a poder magnificar su nombre, a poder sentirnos estrechamente con su palabra, podernos identificar claramente qué es lo que hizo Dios, como si nosotros también lo hubiéramos hecho. Recuerden que si somos imitadores de Cristo, nosotros también vamos a tener que pasar ciertas circunstancias como las que hizo Cristo. Tenemos que sacrificarnos de cierta manera como lo hizo Cristo. Entonces es acercarnos a estos versículos, acercarnos a su palabra y poder conocer más del amor de Dios. No solamente aquellas cosas que nos gustan, porque a veces vamos a la Biblia y leemos aquellos versículos que nos llenan, solo que nos hablan de las promesas, a veces que nos hablan de las bondades de Dios, del amor, sino también pedirle a Dios que nos ayude a interiorizar y aprender a conocer aquellos versículos que de pronto nos hablan, nos encaminan acerca de la santidad, de conocer la verdad, de saber qué es la justicia de Dios y que son los que realmente nos hacen falta en el día a día, conocerle plenamente para poder caminar y agradarle de una manera integral a Dios en todo sentido. Entonces en esta noche yo quiero invitarles, mis queridos hermanos y amigos, a que podamos exclamarle a Dios, pedirle a Dios en esta noche para que nuestro mensaje, pedirle también a cada uno de ustedes o a Dios en particular por cada uno de ustedes, por haber estado escuchando particularmente este tiempo, esta palabra, que esta palabra haya hecho mella en cada uno de ustedes, que tenga el reconocimiento pleno para poder ayudarnos, para poder entender y porque Dios también nos dé ese conocimiento de amarle, de reconocerle, de que esa palabra permanezca completamente en cada uno de nosotros. Quiero en esta noche invitarles a que oremos en esta noche particularmente por algunas situaciones en particular que hemos tenido. Primeramente,
gratitud y vamos a recordar algunas situaciones en las cuales hemos estado pasando o viviendo. Gratitud, pues obviamente darle gracias a Dios por la salud de Edilberto, que muchos de ustedes le conocen, hermano de Priscila, por su salud. Ha venido mejorando, ha estado en ese proceso ya de estar caminando, estar bien nuevamente. Obviamente por Helen Sofía, la pequeña por la cual hemos estado orando constantemente, porque sigue en su tratamiento, ha reaccionado positivamente a todas las quimioterapias que ha tenido y eso es de gratitud, de honra a Dios. Dar gratitud a Dios por el cuidado en general que ha tenido por todas nuestras familias, en medio de la crisis que hemos tenido, no solamente por el COVID, sino la situación económica, tal vez situaciones familiares, espirituales. Por la salud física también queremos orar, especialmente por casi que toda nuestra iglesia, pero alguien en particular, por nuestras hermanas Soledad, Leonor, Inés, Fanny, Lilia, en especial nuestra hermana Soledad, que tuvo una caída, pero afortunadamente está bien. La hermanita Lilia, que también pasó por los quirófanos, salió de una cirugía en sus ojos y ya se está recuperando también. Y nuestro hermano Guillermo, recordamos a la familia Franco Rodríguez, la familia Martínez Castillo, que se encuentran con problemas de salud, queremos orar por ellos, por nuestra salud emocional, familiar y espiritual de varios de nuestros hermanos. Vamos a nombrarlos. Allí conocemos también a alguien como se llama Sofía Rodríguez. Queremos seguir orando por David Santiago, por Dylan Santiago Mora, por casi que todos nuestros jóvenes en general que quizás están pasando momentos difíciles en los cuales se están confrontando y tal vez no tienen claro el camino que deban coger, pero esperamos que nosotros como padres, como guías y líderes, podamos también atender la necesidad en cada uno de ellos. Y en general, por todos nuestros proyectos de trabajo que tenemos a nivel general. Padre Celestial, nuevamente damos gracias a ti, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos poder reunirnos en medio de estos medios para poder confrontarnos, para poder entender un poco más de tu palabra, Señor. En esta noche yo quiero pedirte, Señor, pero antes de pedirte, Señor, queremos darte gratitud a ti, Señor, porque eres tú el único que mereces gratitud, que mereces honra, Señor, que mereces toda la gloria, Señor. Gracias por la salud de aquellos hermanos que ya se están recuperando bastante bien, como la vida de Edilberto, Señor. Te lo dejamos en tus manos para que él siga creciendo, no solamente en tu palabra, sino creciendo en la recuperación que tiene y que ha venido mostrando, Señor. Gracias por las quimioterapias también que tú has mostrado allí en la vida de Helen Sofía y por la fortaleza que tú le das a ella, una pequeña en edad, Señor, pero una mujer grande y guerrera que soporta, que puede llevar todas estas cargas, pero gracias a tu palabra, a tu confianza, a tu amor, a ese respaldo que tú le das, Señor. Gracias por tenerla todavía en medio de nosotros, Señor, y gracias por la alegría que tú le das a cada uno de sus padres, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cuidado general que tú has tenido con todas nuestras familias, con todos nuestros hermanos, a pesar de estas situaciones tan difíciles que hemos tenido que pasar. Tú nos sostienes aún allí en medio de las dificultades. Señor, te queremos poner o te queremos pedir en esta noche, poner en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, los cuales se han visto afectados en su salud física, Señor. La hermanita Soledad, nuestra hermanita Leonor, Inés, también que se ha visto afectada en sus rodillas, Señor, a Fanny de su brazo, de su hombro, a nuestra hermanita Lidia después de salir de la cirugía, a nuestro hermano Guillermo también, a la familia Franco Rodríguez, a la familia Martínez Castillo, Señor, que atraviesan problemas de salud, Señor, para que tú estés allí constantemente con ellos, Señor. Que tu palabra pueda también animarles, consolarles
y que ellos se puedan recuperar satisfactoriamente de cada una de sus necesidades, Señor. Los dejamos en tus manos, confiamos plenamente que tú ya estás obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos en esta noche también por la salud emocional, familiar y espiritual en la familia Rodríguez. En especial te pedimos por Sofía Rodríguez, Señor, por Dylan Santiago. Señor, tú les conoces, tú sabes la situación que ellos están viviendo, Señor, pero queremos pedirte por toda la familia en general y por aquellos hermanos o familiares, tíos, padres que tal vez conocen algo de ti, Señor, para que tú también puedas utilizarlos a ellos como instrumentos, como esa guía para poder fortalecer su mente y su espíritu, Señor. Como jóvenes, sabemos la dificultad que los jóvenes atraviesan, Señor. Esa dualidad que tienen al confrontarse, Señor, porque están en una etapa difícil donde no saben si pertenecen a un grupo o no, que se confrontan, sobre todo en momentos apremiantes al llegar al tener que salir de los colegios, tener que ver una vida diferente en las universidades. Es algo que de pronto dificulta la vida del joven, los retos que se presentan, Señor, pero queremos que tú utilices a muchas personas, que tú también puedas llegar a la vida de cada uno de ellos, en especial a la vida de Sofía, a la vida de Dylan, Señor, para que tú les protejas, para que tú les cuides, Señor, para que tú le muestres el camino y para que tú seas esa luz, ese faro en la distancia donde ellos puedan verte, Señor, donde ellos puedan confrontarse y confortarte contigo, Señor, que ellos puedan experimentar realmente que hay alguien que les ama, que hay alguien que les cuida, que les protege, y ese eres tú, Padre Celestial, porque solo tú te manifiestas increíblemente, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Permítele que ellos puedan experimentar realmente esa sensación, que puedan sentirte, Señor, cerca, que puedan amarte, Señor, así como lo hizo el salmista, poder recurrir a ti, Señor, y pedirte, Señor, guíame, que tu palabra siempre esté conmigo, Señor, como lo hizo el salmista. Dejamos en tus manos también todos los proyectos de trabajo, de estudio de cada uno de nuestros hermanos, porque a ti también te place, Señor, estar en cada uno de esos proyectos. Guíalos, Señor, de la mejor manera y que sea tu voluntad la que se manifieste en cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, muchísimas gracias por compartir nuevamente con nosotros en esta noche estos devocionales. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido también de edificación para cada uno de ustedes. Les reiteramos la invitación para el día de mañana, nuevamente a partir de las 7 de la noche, para poder compartir estos devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana.